Hola chicos, bienvenidos. Hoy comenzamos esta sexta experiencia de aprendizaje con un nuevo tema. Voy a explicarle rápidamente en qué va a consistir este recorrido de la sexta experiencia de aprendizaje. Recuerden que en toda la experiencia de aprendizaje comenzamos con el propósito, ¿ya? Con el propósito, en este caso es sobre cómo conservar las frutas, ¿ya? A fin de poder comercializarla durante toda la temporada. Ya comenzamos con el reto. ¿Qué nos manifiesta el reto? El reto nos manifiesta cómo podríamos conservar las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción. Ya para ello, comenzamos con el desarrollo de la actividad de la semana 1, donde vamos a enfatizar, definir el problema relacionado con la conservación de las frutas de nuestra comunidad. Ya vamos a la semana número 2 o actividad número 2, donde vamos a idear la solución para el problema definido. Número 3, vamos a prototipar y evaluar la idea de solución ganadora a la problemática encontrada. ¿Ya? Y posteriormente, por último, vamos a obtener un producto. ¿Ya? Continuamos entonces, estamos en el área de educación para el trabajo. Es importante recordarles que debemos seguir en las normas que nos ayuden a prevenir el contagio del COVID-19. Por supuesto, también hacerles recordar las normas de convivencia dentro del entorno de las aulas virtuales, que vamos a resaltar el registro de los datos completos cuando vaya a ingresar al WhatsApp o al Google Meet, y además el horario de entrada al desarrollo de las clases. La competencia que vamos a trabajar es, en este caso, gestiona proyecto de emprendimiento económico social. Las capacidades son 3 las que vamos a trabajar: crea propuesta de valor, aplica habilidades técnicas y trabaja de manera cooperativa. El propósito de esta clase es que los estudiantes redacten su pregunta, su desafío, y que además recojan su información con la entrevista, ¿ya? Y por supuesto, como producto vamos a obtener un prototipo. ¿Qué recorrido vamos a seguir para la elaboración para el desarrollo de la sexta experiencia de aprendizaje, que lleva por título Conservamos las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción? El día de hoy vamos a comenzar, o esta semana vamos a trabajar la actividad número 1, que es de la semana del 30 al 3 de septiembre, que lleva por título empatizar y definir el problema relacionado con la conservación de las frutas, ¿ya? Luego, posteriormente, la siguiente semana trabajaremos la actividad número 2 y posteriormente la actividad número 3. Continuamos. Recuerden que estamos trabajando bajo la metodología del Design Thinking, y el día de hoy vamos a trabajar la fase empatizar y la fase definir. Ya continuamos. Las evidencias que me van a presentar el día de hoy, en primer lugar, van a conocer la zona y qué frutas se producen. Además de ello, vamos a aplicar la técnica de la entrevista a la familia y luego vamos a definir el problema. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante que ustedes puedan tener en cuenta de que yo los evalúo bajo esta escala valorativa, que es la lista de cotejo con esos indicadores y criterios que me van a ayudar a mí poder evaluar el proceso de aprendizaje que llevan ustedes, ¿ya? Así que continuamos. Nuestro tema es empatizar
y definir el problema relacionado con la conservación de las frutas de nuestra comunidad. Ya, así que continuamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formular el desafío. Vamos a comenzar. ¿Qué establece en este caso el tema? ¿Cómo va a comenzar esta experiencia de aprendizaje? De la siguiente manera. Ya hemos establecido la secuencia de las actividades para superar el reto de la presente experiencia de aprendizaje, la número 6. En esta actividad redactaremos el desafío, recogeremos información y definiremos el problema. Con todo ello, nos prepararemos para generar ideas de solución en la próxima actividad. Para ello, por ejemplo, yo te muestro una referencia de una fotografía de posibles alternativas de solución para poder conservar las frutas envasadas. Muy bien, una vez hemos hecho la introducción a la clase, pasamos entonces a ver cuál es la situación significativa que vamos a trabajar o que tenemos en la actualidad. Vamos a describirlo rápidamente. En la actualidad, por la situación de la emergencia en que estamos viviendo, se recomienda reforzar el sistema inmunológico y mantener una alimentación saludable. Debido a ello, muchas personas han optado por consumir complementos multivitamínicos. No obstante, en algunos casos, lo hacen sin prescripción médica, lo que ocasiona efectos secundarios desfavorables para la salud. La forma mejor de nutrirnos es consumiendo productos naturales. Por ejemplo, en nuestra alimentación es indispensable el consumo de las frutas, por ser reguladoras del metabolismo y por el aporte de vitaminas y minerales que contribuyen al reforzamiento del sistema inmune de nuestro organismo. En nuestro país, la mayoría de frutas son estacionales, lo que implica entonces de que no la encontramos durante todo el año. Esto crea la necesidad de conservarlas para su consumo, ya que refrigerándolas, deshidratándolas en mermeladas o en harinas, podríamos consumirlas durante todo el año. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podríamos nosotros conservar las frutas, comercializarlas fuera de su temporada de producción? Esto es entonces la pregunta retadora que vamos a trabajar durante toda esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo podríamos conservar las frutas para comercializarlas fuera de su temporada de producción? Entonces, en base a esa pregunta, vamos a continuar. Situaciones que debes tener en cuenta para elaborar tu desafío. 1. Tiene que permitir pensar en diferentes alternativas de solución, ¿ya? No solamente centrarse en una. 2. Que debe dirigirse a un segmento de clientes, ¿ya? Que pueden ser niños, que pueden ser adultos o que pueden ser personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque todas las personas no comen la misma fruta, ¿no? A veces a los bebés o a los niños se les da otro tipo de fruta, a los adultos mayores otro tipo de fruta y pues a los jóvenes también dependiendo del tipo de fruta que les gusta. Para ello, ¿qué más? Debemos tener en cuenta de que el desafío no debe ser ni muy amplio ni muy reducido, que te permita, o sea, que sea elaborable, que se pueda ejecutar, que tú lo puedas hacer, ¿ya? Teniendo en cuenta, por supuesto, la palabra de cómo podríamos, en este caso, que es la pregunta retadora. Comenzamos con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para redactar el desafío. Ejemplo número 1. Que dice, ¿cómo podríamos conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia? Y para ello tenemos en este caso una lista de cotejo con 3 indicadores. Permite pensar en diversas alternativas de solución, así, le marca así. Está orientado exclusivamente a un segmento de clientes. Si tú solamente quieres vender para niños, solamente para niños. Si quieres vender para adultos, solamente para adultos.
Entonces, igualito, acá tienes que segmentar tus clientes dependiendo, por supuesto, del tipo de fruta que tú escojas para poder trabajar. Y luego está redactado a partir de la pregunta de cómo podríamos, si has redactado de acuerdo a la pregunta de cómo podríamos, que está abajo de la situación significativa, entonces lo puedes colocar sí, sí y sí. La idea es que todo esto te dé sí, o por lo menos la mayoría, para saber que tu desafío es el correcto. Ahora, una vez que ya planteas tu desafío, luego te hago otro ejemplo más, todavía para que te guíes. Ya el ejemplo 2 dice, buscar extender el periodo de conservación de las frutas para que se comercialicen en todas las temporadas, en diferentes derivados, ¿ya? Entonces, tienes dos modelos de desafío que tú vas a tener que tener como referencia y poder elaborar el tuyo. Bien, una vez que ya hemos elaborado y hemos definido nuestro desafío, continuamos con la fase empatizar, con el design thinking, ¿ya? ¿Qué implica entonces? La fase empatizar implica ¿de qué? De que vamos a conocer a las personas que vamos a trabajar. Por ejemplo, en la fase empatizar se centra en las personas y en esta fase debemos explorar el entorno a través de entrevistas, debemos escucharlos, observarlos y por supuesto tomar en cuenta la comunicación verbal, ¿ya? Podemos utilizar dos tipos de entrevistas o dos tipos de observaciones en este caso. Puede ser la observación encubierta, que no se den cuenta que tú estás observando, o puede ser la observación directa, ¿no? En la cual tú observas directamente a la persona y la persona sabe que tú estás observando sus movimientos o lo que está haciendo. En esta fase vamos a utilizar la técnica de la entrevista. Se va a elaborar de manera individual con el objetivo de poder recolectar o extraer información de las opiniones, de las preferencias, de las aptitudes de las personas que vas a aplicarles el desafío, ¿ya? ¿Qué pasos vas a tener en cuenta? Los pasos que vas a tener en cuenta son los siguientes. Ya, número 1, establecer el tema sobre lo que preguntaremos. 2, generar una lluvia de ideas, ya, con algunas alternativas de preguntas, como por ejemplo, si pudieras, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te imaginas? ¿En qué te ayudaría? ¿Qué sientes? ¿Por qué? Entonces, en referencia a lo que tú quieres, pues, a lo que tú necesitas, a lo que tú quieres encontrar, ya. Y a qué tipo de fruta tú o qué tipo de frutas tú quieres, pues, conservar, ¿no? 3, coordinar con la persona la fecha, la hora que le vas a entrevistar. Definir quién realizará la entrevista. En este caso, pues tú como estudiante, ¿no? Si los que están trabajando en grupo puede hacerle uno nada más, pero los que no, pueden hacerlo de repente uno en cada casa, puede ser, ¿no? Y por último, contar con una libreta. ¿Por qué? Porque esa libreta nos va a servir como guía, porque nosotros en esa libreta vamos a apuntar toda la información. O bueno, podríamos grabar también para poder transcribir esa información y tenerla a nuestra mano. Porque esa información es la que vamos a utilizar para la siguiente fase, que es la fase definido. Puedes utilizar también el WhatsApp, de repente el Telegram o cualquier otra red social que te ayude pues a poder enviar, poder desarrollar este tipo de entrevista. ¿Ya? Y tenemos un modelo, ¿no? Un modelo muy sencillito en realidad. Y ya tenemos ahí, por ejemplo, las preguntas, porque por cada pregunta debe haber una respuesta. En mi caso ya está desarrollada y es lo mismo que debes aplicar tú. Ojo, tú pues no la vas a desarrollar, sino tú vas a hacer primero las preguntas y lo que te contesta la gente, tu familia, tu mamá o la persona que tú entrevistes, pues a esa información tú la vas a copiar en respuestas. En este caso yo entrevisté a una dueña de una bodega y a una señora que vende en el mercado, ¿ya?
Ahí está su nombre, está la edad que tiene, qué fecha. Y bueno, en este caso la parte principal te dice que debes estar enfocado en el consumo y venta de las verduras, ¿ya? En este caso la señora tiene su puesto en el mercado, el Señor de los Milagros, pero también tiene su bodega en su casa, ¿ya? Así que vamos con las preguntas, que tienen que estar en referencia a las frutas, porque de eso estamos trabajando. Pregunta número 1, en tiempos de pandemia, ¿qué experiencia ha tenido con las ventas de frutas en su tienda? Muy bien, la señora me dio una respuesta. Pues a raíz de la pandemia al comienzo se vendía muy bien, pero porque la gente compraba, después fue disminuyendo. Ajá, después fue disminuyendo. En este caso, ¿por qué está en negrita? Porque es un problema que yo estoy descubriendo. Otro, ¿cuáles son las dificultades o problemas que ha tenido a raíz de las ventas bajas de las frutas? Entonces me dice que debido a la baja venta de las frutas, el periodo de vida, es decir, que las frutas tienen un periodo de vida, que si se pasa, luego las frutas se malogran, ¿ves? Ahí tengo otro problema. ¿Por qué? Porque lógicamente me dice que ella, por eso a veces los cocinaba con azúcar a las frutas para tener un lunch. ¿Qué más? ¿Te imaginas que con la pandemia en este caso, imaginas que con la pandemia está relacionado directamente con las bajas ventas de las frutas? Y bueno, me dice, claro que sí, mucha gente está sin dinero y muchos desean comprar frutas que a ellos les gusta, pero no es temporada, lo que confirma lo que estamos diciendo, es decir que nosotros en el Perú tenemos mucha fruta de temporada, es decir, por ejemplo, de lúcuma, pues de fresa, esos son solamente por temporadas, no siempre hay. Entonces ahí lo que es un otro problema más. Por ejemplo, ¿cómo harías para que todo el año tengas todo tipo de frutas que no solamente sea por temporadas? Entonces me dice, no sé, tal vez si lo enlatamos podría ser, es lo que se me ocurre, y así sucesivamente, mira. He hecho 6 preguntas y tengo 6 respuestas. Si tú vas a entrevistar a 3 personas, tienes que tener 3 fichas y tienes que tener 6, tienes que tener respuestas de las 3 personas, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es organizarlo, ¿no? Entonces yo ya descubro yo qué problemática tengo. ¿En las respuestas de quién? En las respuestas de la persona que me ha dado. Muy bien, dice que las ventas disminuyeron, de que las frutas se malograban, de que desean comprar frutas que a ellos les gustan, pero ya no es temporada. ¿Qué más tenemos? Tal vez podríamos enlatarlo, dice acá. ¿Qué más? Podríamos aprender a conservar las frutas y venderlas todo el año. Y además dice que seríamos beneficiados, ¿no? Seríamos beneficiados si aprendiéramos a conservar las frutas. Ya está, listo, ya tengo esta información, yo ya tengo tanto las preguntas como las respuestas respecto a las frutas. Ahora continúo con la fase definir, ¿no? En la fase definir, ahora una vez que ya tengo la problemática, en la problemática tengo de que las frutas se malogran, de que no hay muchas ventas, también de que, ¿qué más he descubierto? De que se pueden envasar, de que le gustaría aprender a envasar las frutas, de que la fruta solamente hay por temporadas, de que no hay todo el año. Entonces son algunos ejemplos. A propósito de los ejemplos de problemas, ahora paso a la siguiente fase, que es la fase definir. ¿Qué te dice acá? Ahora ingresamos a la fase definir, el cual nos permitirá organizar la información recogida en las entrevistas. Luego haremos a través de los POSIT o tarjetas, escribiremos esa información, ¿no? Escribiremos esa información que nos va a permitir, en este caso, tener claro cuál es nuestra problemática. En este caso yo no he escrito. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto en negrita, lo he resaltado, la problemática que tiene, que he encontrado en los entrevistados. Pero si tú deseas, puedes hacer un tablón y así tal cual está en el ejemplo, y puedes escribir y luego agrupar los problemas que tienes, ¿ya? En este caso yo no lo he visto necesario, porque yo he subrayado y he puesto en negrita los problemas, ¿ya?
Una vez que haces ello, te dice, estos post-it o cartulina los pegaremos en una pizarra y luego lo ordenaremos, luego los organizaremos y lo organizaremos por temas, es decir, por temas. ¿Por qué? Porque justamente nos van a servir para poder plantear el siguiente o la siguiente técnica, ¿ya? Con este ejercicio encontraremos los problemas o necesidades de las personas. Con frecuencia son constituidos por patrones, ¿no? Por patrones. En este caso estamos hablando de que la fruta no se encuentra por temporada, de que se malogra. Esos son algunos problemas que nos aquejan, ¿ya? Para ello vamos a ver cuáles son las revelaciones o los insights a través de la técnica del punto de vista, ¿ya? Así que vamos a aplicar la técnica del punto de vista, la técnica del POV, ¿ya? Con dos ejemplos. Primero, ejemplo número 1, dice, los padres de familia necesitan que sus hijas e hijos menores consuman frutas en todas las estaciones del año. Muy bien, ¿por qué? Porque apuestan por una alimentación saludable y quieren reforzar el sistema inmunológico. Muy bien. Ahora, ejemplo número 2. Redactamos la técnica del punto de vista. Los usuarios, los vendedores de frutas necesitan, ¿qué cosa necesitan? Vender todo tipo de frutas en todas las estaciones del año, no solamente por temporadas. ¿Por qué? Porque deben aprender a conservar las frutas, porque apuestan por una alimentación saludable para sus clientes. Mira, tienes dos ejemplos del punto de vista. Una vez que ya tienes esos ejemplos, pasamos a la última técnica, que es la técnica del cómo podríamos. Una vez que ya hemos definido el problema, vamos con la técnica del cómo podríamos, con dos ejemplos de la misma manera. Ejemplo número 1. ¿Cómo podríamos conservar las frutas que contienen vitaminas y minerales que ayuden a fortalecer el sistema inmune de los niños y las niñas? Ejemplo número 2. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los vendedores de frutas las conserven para que no se malogren? Además, puedan comercializarlas durante todas las estaciones del año y generar ingresos económicos. Ya, entonces ahí tienes dos ejemplos. Ahora te toca trabajar a ti. Donde te dice manos a la obra, vamos a trabajar, es donde tú vas a trabajar. Comenzamos con la fase empatizar. Primero redactamos el desafío, luego desarrollamos la parte de los indicadores, marcamos, luego vamos a crear y aplicar la entrevista, luego vamos a aplicar el punto de vista y posteriormente vamos a aplicar la técnica de cómo podríamos, que está el ejemplo en la ficha, no es que no esté en ningún lado, está el ejemplo en la ficha. Para ello vamos a autoevaluarnos, ya, y con el criterio de que crea una propuesta de valor. Para ello redacte el desafío, recoja información y defina el problema relacionado con la conservación de las frutas en la comunidad. Entonces es fundamental que puedan ustedes saber si han comprendido todo el proceso y poder pues ayudarnos entre todos a que ustedes desarrollen y puedan cumplir con sus actividades propuestas. ¿Ya? Entonces eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos la próxima semana.